Me pregunta @mrclaudipolo qué es estar en la sombra. También me comenta @islenaalzate7550 y dice que entiende que conocer nuestra propia sombra no implica corregirla o sacarla de nuestra vida y que es necesario aceptarla e integrarla. Me pregunta que si es así y que si es posible conocer e integrar todas nuestras sombras. Agradezco las preguntas, son dos, y arranco video. Quédate. Para quienes aún no se han enterado, reprogramación emocional es el método que yo vengo puliendo desde 2004 y que ya está documentado, que ya tiene registros de autor, ya tiene un protocolo, ya tiene una forma clara de trabajo. Y resulta que la sombra es un elemento importante en ese espacio, en el espacio de la terapia de reprogramación emocional. Es un concepto que se origina en la obra del psicólogo suizo Carl Gustav Jung. Jung la describe como una parte de nuestra psique y es esta parte que está compuesta por los aspectos de nuestra personalidad que preferimos no reconocer, que preferimos no aceptar, que tratamos de esconder, de ocultar. En conceptos transgeneracionales a este tipo de formas, cuando es transgeneracional, se le llama la cripta. Y esos aspectos pueden ser pensamientos, pueden ser emociones, deseos o comportamientos que nosotros podemos considerar inaceptables, que podemos pensar que son vergonzosos o que son moralmente cuestionables de nuestra parte. Pero bueno, ¿cómo relaciono la sombra con la desarmonía emocional para que yo pueda trabajarla en terapia? Pues bueno, para que lo entiendas, debemos adentrarnos en una perspectiva diferente, una perspectiva que nos llega desde la antigua sabiduría de la medicina tradicional china. En ese enfoque, en la medicina tradicional china, se habla de la función Yuan Qi. Es una forma de explicar la energía vital que se considera fundamental en la definición de nuestro propósito mayor, ese que llamamos el propósito vibratorio. Entonces, la energía Yuan Qi es esta energía que organiza y viene para plasmar ese propósito vibratorio. Ambas con mayúscula, propósito vibratorio. Y bueno, es gracias a la medicina tradicional china que puedo explicarte que los trastornos emocionales son el resultado de desarmonías en la función del yuan qi. Realmente es no solamente los trastornos emocionales, son todos los trastornos los que tienen esta característica. Cuando esa energía vital, ese yuan qi, no fluye adecuadamente, se producen bloqueos, se producen desequilibrios, desarmonías que pueden manifestarse como ansiedad, como depresión, como irritabilidad, se pueden también expresar afuera como una forma desarmónica en las relaciones, una forma desarmónica en la economía, una forma desarmónica en la relación de pareja. Por un yuan qi desarmónico se presentan las mal llamadas enfermedades físicas y las mal llamadas enfermedades mentales, ¿vale? Mal llamadas porque ya sabes que en este canal decimos que las enfermedades no existen. Y bueno, pues cuando se presentan estas enfermedades de cualquier orden, en cualquier cuerpo, entra en juego la sombra. Imagina que la sombra es como una capa densa que envuelve y oscurece ciertos aspectos de nuestro propósito. Entonces, por lo tanto, a esta función de Yuan Qi, la función del propósito, pues va a estar opaca, va a estar oscura. Dentro de esa oscuridad se esconden los aspectos que no reconocemos, ¿recuerdas? De nosotros mismos. Los traumas que no hemos resuelto, los miedos más profundos que no hemos sacado, las emociones que hemos preferido anular, los comportamientos que hemos preferido reprimir. Pues bueno, estas formas, estos aspectos pueden actuar como bloqueos en el flujo natural de nuestra energía vital, de la energía chi de nuestro cuerpo. Y entonces es así como venimos creando desarmonías emocionales, mentales, físicas, impactan en todos los aspectos de nuestra vida, no en todos los 7 planos. Si tienes dudas, por favor pregunta qué son los 7 planos y te hago otro video sobre el tema, aunque es relativamente corto. Pero bueno, ¿cómo podemos comenzar a descifrar esta sombra? ¿Cómo podemos hacer para desenterrar las raíces que nos presenta esa desarmonía, que nos expresa esa desarmonía y de la que ya deberemos ser conscientes para entender que somos,
que somos anulados, reprimidos, constreñidos en nuestra forma. Pues bueno, el primer paso sería la conciencia. Ojo, porque esa conciencia es con S. Conciencia. Es fundamental que logremos explorar, buscar conscientemente nuestros pensamientos. Exploremos en nuestras ideas, nuestras creencias, nuestras emociones, nuestros juicios y revisemos nuestros patrones de comportamiento, que es finalmente en donde se expresa todo. En los patrones se expresan estas formas, las ideas, las creencias, los dogmas, los juicios, ¿vale? Allí es donde podemos verlos y donde podemos ver qué tan difícil es enfrentar esa sombra. Entre más difícil sea enfrentar esos patrones, esas ideas, esas conductas, entre más difícil sea, pues estamos más cerca de la sombra, más nos arrimamos a esa cosa oscura. Eso es importante que lo entiendas y que lo recuerdes. Y bueno, la terapia de reprogramación, como muchas otras, la terapia de reprogramación emocional pues te ofrece un espacio seguro para que puedas identificar, para hacer ese proceso de identificación, de reconocimiento, de exploración. Y entonces lo que hacemos es literalmente ir a iluminar el concepto de la sombra, ¿vale? Vamos a esos rincones oscuros de nuestra psique, de nuestra función mental, de nuestro ego. Vamos y enfrentamos esos aspectos de nosotros mismos que nosotros hemos preferido ignorar, tapar, esconder. Por eso es que mis terapias son tan incómodas para el consultante, porque vamos a un sitio incómodo, a un sitio que supuestamente yo querría mantener tapado, mantener oscuro, mantener sellado. Yo no quisiera que eso se mostrara. Pero, ojo, porque al entender, al aceptar nuestra sombra, pues vamos a poder comenzar este proceso de inclusión, con I mayúscula, inclusión. Y ese proceso de inclusión implica el entendimiento, implica la integración de esas situaciones, de esas ideas, de esos juicios, de esas creencias que estaban en nosotros mismos y que antes de la forma terapéutica nosotros rechazábamos. Ahora, cuando se presenten esas situaciones, pues somos capaces de reconocer que esas situaciones son válidas, que las ideas que le dieron origen son válidas, que el juicio es válido, pero tenemos que trabajarlo. Y entonces somos capaces de hacer desde otra idea. Y somos capaces de hacer con otro juicio. Y cuando hacemos eso, pues ahora hay armonía, hay salud. Y ojo, te reitero, no es un viaje lindo, no es un viaje bello. No todo es puro y perfecto. Es un viaje de autodescubrimiento de esa sombra que la querías tener escondida. Entonces es un viaje de crecimiento personal, que generalmente es muy desafiante, te desafía todo el tiempo, te incomoda todo el tiempo, te molesta, te duele. Puedes llegar a construir lo que nosotros llamamos el sufrimiento, son esas 4 cosas. La molestia, la incomodidad, el dolor y el sufrimiento. Son las 4 cosas que rodean este concepto, por lo menos conmigo. Entonces es un viaje incómodo, sí, pero puede ser un viaje que es profundamente transformador. Ahora vamos a ver cuál es el impacto de esa sombra en las relaciones. Ok, ¿cómo afecta esa sombra a nuestras relaciones? ¿Cómo afectan las cosas? ¿Cómo afecta la economía? ¿Cómo afecta la salud? ¿Cómo afecta esta sombra a nuestras vidas en general? ¿Cómo? Ojo, porque aquí es importante que sepas que hay una relación fundamental entre la forma Yuan Chi y la forma de la sombra. Y profundizo un poco para que lo entiendas, porque esto no es evidente en ninguna parte. Esta conexión no es normal encontrarla en los guías, ¿vale? Entonces te la tengo que explicar porque nadie te lo va a explicar así, porque es un concepto mío propio que se aplica en mi terapia de reprogramación emocional y que con ella trato de trabajar medianamente afuera cuando la persona está en expresión de esta forma, de la cual no hablo. Yo a la persona le digo, mira, tienes una sombra aquí. No, yo le digo, mira, busca guía, mira, busca ayuda, mira. ¿Hay esto? ¿Te parece normal esto? Pues bueno, esta energía Yuan Chi es la energía que se encuentra disponible para construir y materializar nuestro propósito vibratorio. Fin. Está dispuesta para el propósito, para lo que yo vine a hacer. Me sirve para materializar ese tema. Punto, fin. Esa es energía que me sirve para hacer lo que yo vine a hacer en este plano. Punto. Dispuesta
para el propósito vibratorio. La sombra, por otro lado, es ese espacio de juicio en el que se esconden, te repito, ideas, juicios, emociones, posteriormente se expresarán como comportamientos, pero principalmente son ideas, el juicio y la emoción. Allí en ese espacio, esas formas, estas tres cositas, ideas, juicios y emociones, van a limitarme, ¿vale? Van a impedir que haga, incluso nos van a bloquear. Y al final no nos dejan hacer, no nos dejan crear, no nos dejan materializar. Entonces, la relación que estás viendo entre Yuan Chi y la sombra es relativamente simple. Es mi deseo hacer una cosa, materializar algo, darle forma a esto, algo que tenga que ver con mi propósito particularmente, pero la sombra me impide, se atraviesa y entonces yo ya no puedo idear esa cosa en paz. Puede sugerir límites que yo no debería tener y puede llegar inclusive a anular mi deseo de hacer o de construir esa cosa que yo quería hacer. Y como además mi idea entre esta forma, entre la sombra y este yuan, no está clara cómo es que se mueve y en dónde es que debe estar. La idea está en la forma que yo tengo de construir una cosa está en mi idea clara de luz. Que me dice, uy, tú puedes hacer esto. Pero allá adentro hay una cosa que me dice, no lo sé. Como no la tengo clara, como es un sitio oscuro, porque no le he dado luz, no he trabajado en ese espacio, no le he llevado claridad allí, pues entonces en esa oscuridad se me pierden las cosas, no veo, ya no entiendo, ya no sé qué es lo que está pasando. En resumen, lo que te entre ahí se va a enrarecer tanto que va a formarse una idea aberrada, deformada. Si es que sale algo, ¿no? Si es que no se elimina, va a salir una cosa que la idea va a quedar con una forma que no es, va a quedar choneta. ¿Sí? Y claro, como ya vas entendiendo, espero que vayas entendiendo, pues la sombra se va construyendo mientras yo voy viviendo. Mientras tú vas viviendo, se va construyendo tu sombra. Un ejemplo súper simple, te lo puedo poner cuando hago referencia sobre lo que deseábamos ser cuando eras pequeño. Bueno, cuando era pequeño yo. Porque creo que los pequeños de ahorita quieren ser otra cosa. Quieren ser, no sé, reggaetoneros, youtubers. Bueno, en fin. Voy a hablar un poquito de mi época para que entiendas mejor. En mi época, por ejemplo, era posible que yo deseara ser vaquero, astronauta, policía, bombero. ¿Sí? Y pasan los años. ¿Sí? Y entonces transito por mi educación primaria y vivo unas cosas en mi educación primaria. Voy viendo cosas en mi educación primaria. Paso después a mi época de bachillerato, de educación intermedia, y me siguen enseñando cosas, y voy viviendo cosas, y voy entendiendo cosas, y eso de ser astronauta ya como que no va. Yo voy entendiendo que tengo que ser bueno en ciertas materias, tener cierta cantidad de dinero. Además, cuando ya voy a pasar a la universidad, entonces tengo que tener ciertos estudios, tengo que tener ciertos contactos y ya, mi sombra se va a reír a carcajadas, a mandíbula batiente, del deseo que tengo yo de ser astronauta, o de ser vaquero, de ser bombero, que necesito ciertas cosas. Entonces la sombra se dedica a impedirme esta forma. Y bueno, mi gente, ya teniendo eso claro y esperando haber respondido a las preguntas que me hacen, @mrclaudipolo y @islenalsate7550, diciéndome que qué es estar en la sombra, que si conocemos la sombra la podemos corregir o sacarla de nuestra vida y que si es necesario aceptarla, integrarla, serán las preguntas. Quiero que veas qué es la sombra. La sombra es una cosa que me oscurece una idea en líneas generales. Es lo que puedo resumirte de esa forma. Entonces yo tengo esta manera de trabajo para que yo venza ese obstáculo. Alguien me puede preguntar, bueno, pero ¿y la sombra entonces para qué sirve? Si lo que me hace es oscurecerme las cosas, llevar neblina, nublar las cosas. ¿Para qué sirve la sombra? La sombra sirve para que tú trabajes tus juicios, ¿vale? Los juicios que son producidos
contrastando una idea de una experiencia versus, contrasto esta idea de mi experiencia con eso que me pasa allá afuera. Hay una cosa que me pasa allá afuera, digo, oh, mierda, esto que me está pasando, ¿cómo es coherente o cómo puedo empatar eso que vivo con esto que yo tenía como idea, creencia, dogma? ¿Cómo? Ah, ok, así. Entonces, ñangales, acomodo. Pero cuando hago eso, hay un momento en que digo, bueno, ok. Entonces, eso que pasa afuera, contrastado con esto que vivo yo, ahora creo que es bueno o creo que es malo. Y ya, el juicio, todo es simple. Se resume a una de dos palabras. ¿Esto que estoy viviendo es bueno o es malo? Fin. ¿Esto que estoy pensando es bueno o es malo? Fin. Después, cuando ya se va por lo bueno o se va por lo malo, me genera unas emociones, ¿vale? Si es bueno, pues me generará unas emociones de amor, de alegría, de potencia, de bienestar, de satisfacción, de placer, y habrá una serie de situaciones hormonales, físicas, químicas que lleven armonía y salud a mi cuerpo físico. Listo. Pero si la emoción que se genera por el juicio, este juicio se organiza de forma como si fuera negativo, entonces esto que estoy viviendo, contrastado con lo que yo sé, es malo. Entonces la emoción será lo que se conoce afuera como una emoción en negativo, no negativa, sino una emoción en negativo, y yo estaré viviendo esta emoción de una forma en la cual yo ya me tengo que constreñir, detener, parar, huir, entristecer, recoger. Y entonces en todo ese movimiento yo ya no voy a querer hacer y va a haber una forma desarmónica y yo ya no voy a querer estar ahí, desarrollar ahí, luchar ahí. Ya no va a haber satisfacción, ya no va a haber placer y entonces van a haber otras hormonas distintas que se organicen para yo tener esta forma que no es correcta, no es armónica. Y entonces voy a estar en líneas generales, dicen en medicina oficial, en líneas generales voy a estar en estrés. Voy a estar con una idea y un pensamiento obsesivo de tratar de resolver esto que está en la sombra y que no he podido resolver. Y entonces es cuando ocurren las enfermedades de todo orden, físico, emocional, mental y las enfermedades, si me permite la expresión, enfermedades espirituales. Porque yo no estoy haciendo lo que tendría que hacer. Yo no estoy haciendo lo que yo quisiera hacer. Yo no estoy haciendo lo que yo podría hacer, ¿vale? Claramente estas tres frases son tres cosas diferentes. Por ahí hay un videito con una forma, con una información de Santo Tomás, en donde efectivamente hay una diferencia, ¿vale? Entre lo que yo quiero hacer y lo que yo puedo hacer y lo que yo debo hacer. Son tres cosas distintas. Hay que acomodarlas para que además mi sombra se permita la idea de hacer eso. Si no se permite, tengo que entrar a iluminar la sombra con una linternita, con una lámpara. Y vamos, y hacemos el trabajo de iluminar esa sombra para cambiar el juicio que tiene esa idea. Eso es todo. En la sombra fue lo que te pude contar referente a ese tema. Por supuesto, ya sabes, si tienes preguntas, por favor, hazlas ahí abajo. No quiero más suscriptores, no necesito eso. Necesito preguntas y ya sabes, si no tengo preguntas, pues no hago video. Y listo. Y paramos y esperamos que nos hagan preguntas sobre los videos que ya pasaron.